Este 2 de septiembre se cumplió 8 años del inicio del sistema penal acusatorio en el país, el cual se implementó progresivamente. En el 2011 entró a regir en el segundo distrito judicial Coclé y Veraguas. En el 2012 en el cuarto distrito judicial Herrera y Los Santos. Ambos distritos judiciales con baja cifra de actos delictivos. En el 2015 el sistema penal acusatorio entró a regir en el tercer distrito judicial Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca Nave Bucle. Y en el 2016, este nuevo sistema de juzgamiento penal entró en vigencia en el primer distrito judicial, Panamá, Colón, Panamá Oeste, Darién, Comarcas, Cunayala, Madugandí, Huargandí, en Veragunán. El primer distrito judicial representa cerca del 85% de los procesos penales en el país. Según cifras del Ministerio Público, se han registrado 663 sentencias en el primer distrito judicial. 442 han sido sentencias condenatorias, 28 absolutorias y 5 mixtas. Del 1 al 31 de julio del 2019, los delitos más denunciados en el primer distrito judicial son delitos contra el orden jurídico familiar con 1.213, delitos contra el patrimonio económico, robo y hurto 1.134 y delitos contra la vida y la integridad personal 582. Según este mismo informe, las audiencias más practicadas en el primer distrito judicial del 1 al 31 de julio del 2019 son audiencia de legalización de aprehensión 464, audiencia de formulación de imputación 874, audiencia de solicitud de medida cautelar 463. ¿Son estos cambios realmente significativos? ¿Qué otras cosas podrían implementarse? De esto vamos a hablar precisamente en nuestro siguiente segmento, el Buffet de Linda. Buenas tardes, bienvenidos al Buffet de Linda. Hoy, viernes 6 de septiembre, hoy vamos a abordar un tema que está en la palestra pública. Casualmente, el 2 de septiembre se conmemoró ya un año más de la implementación del sistema penal acusatorio, 8 años a nivel nacional, se implementó de manera progresiva en el primer distrito judicial, Panamá, Colón, Panamá Oeste, Darién y áreas comarcales, tiene 3 años. Pero vamos a escuchar la entrevista de algunos panameños sobre qué piensan, qué evaluación hacen de este nuevo sistema penal de juzgamiento. Vamos a escuchar. Ciertas cosas en el código, eso es cierto, eso no es mentira. ¿Pero funciona o...? Bueno, mira, estamos cayendo en lo mismo del tiempo de antes del inquisitivo, porque se está demorando lo mismo, los juicios al 2020, debe ser que tienen que nombrar más personal. Yo considero eso. La delincuencia está desatada, totalmente desatada. Los dejan libres, ya hasta los guardias dicen para qué los van a detener si los sueltan. ¿Qué ha pasado personalmente? Gracias a Dios no. ¿Lo ha escuchado? He escuchado las noticias, los comentarios de la gente, todo lo demás. No funciona. ¿Por qué? Son muy, ¿cómo le digo? A la justicia, a los ladrones, si no le encuentran prueba, de una vez lo sueltan. Por eso no funciona. ¿Y qué cree que deben de tomar en cuenta entonces si no hay pruebas para detener a una persona? No, si lo están viendo que robaron, póngale su sanción. Sí funciona en gran medida. Habría que revisar, mejorar algunas cosas, por ejemplo, el tema de que después que el tribunal de juicio decide sobre un caso, en el sistema anglosajón no tiene que haber apelación. Entonces, siento que el sistema es un sistema garantista para ambas partes. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Como la inmunidad. Los que hacen lo malo entonces salen libres y es como que si no. Y me parece que no. Pero si no hay Gracias. pruebas, ¿cree que igual tienen que ir de... No, pero digo, a veces tienen sus pruebas y no, y es igual. Y hoy nos acompaña José Correa, magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial, provincia de Chiriquí, Bocas del Toro. Bienvenido, magistrado. Gracias, Linda. Gracias por la oportunidad para hablar sobre un tema tan interesante, un tema
que ya hemos visto en estas entrevistas cómo las personas pues tienen su percepción sobre el tema de la justicia penal en Panamá. ¿Por qué? Esa es solo una muestra de muchos panameños y pudimos observar que cerca del 80% de los encuestados indicaron que el sistema penal acusatorio, que cumple 8 años de implementación progresiva en Panamá, en el país, ha creado impunidad. Bueno, como usted se percató también en esas entrevistas, algunas personas no hablan de la percepción directa de experiencias vividas por ellos, sino aparentemente de lo que se tiene o que se escucha cotidianamente, tanto en los medios de comunicación como también por algunos operadores del sistema, de cómo tal vez le haya ido en su experiencia con la Administración de Justicia. Pero de esas entrevistas yo creo que hay cosas que también valen la pena rescatar. Por ejemplo, vimos a un primer entrevistado que su punto de vista lo basó principalmente en la comparación con el sistema anterior y de alguna manera hizo o puntualizó que había unas cosas que estábamos llegando a esos niveles. Creo que ¿Y es cierto, magistrado? Creo que esa crítica viene principalmente a partir del hecho de que en algunos sitios los plazos se han disparado en el término para realizar juicio. Y creo que esa es una cosa que también poco a poco tendremos que ir poniendo la atención. Panamá Oeste, ya se están programando, estamos en el 2019 y se están programando juicios orales para el 2021. En efecto, hay unas circunstancias allí, sobre todo en lo que era la proyección de la planta del recurso, en las estructuras, que ya recientemente pues, el Pleno de la Corte ha tomado algunas iniciativas para tratar de bajar un poco esa dilación que existe entre el plazo que se termina técnicamente la investigación y hay una fase de llamamiento o de apertura a juicio y el plazo que hay que esperar para realizar un juicio. Sobre ese tema las experiencias son distintas en cada provincia. Por ejemplo, en el distrito donde yo ejerzo como magistrado, pudiéramos decir que el calendario de audiencias para el juicio oral está en febrero y tenemos siempre el cuidado o la buena práctica de identificar en qué casos hay plazos por vencerse en función de ese periodo de detención máximo que permite la ley pueda tenerse afectada la libertad de una persona. Magistrado, el sistema penal acusatorio tiene 3 fases: investigación, intermedia y juicio oral. Es correcto. No necesariamente una persona que está detenida provisionalmente es por 6 meses, como lo catalogan algunos medios de comunicación. Ahí hay una cierta equivocación en esa información. Sí, hay que en algunos casos puntualizar cuál es el plazo de la investigación y de qué manera en ese caso concreto se estipuló el mismo, si en función del plazo legal máximo o en función de un plazo legal judicial que fijó el juez, considerando de alguna manera si la investigación no era de tanta complejidad. O en casos posibles también, como lo permite la ley, que se supere ese plazo máximo de 6 meses, ¿no? Pero sobre los temas de plazo hay que tener presente que el estándar o la idea es que el paradigma que impera es que el Estado debe garantizar que la persona tenga acceso a una justicia en tiempo razonable. Y hemos establecido por disposición legal que se considera que por una causa relativamente sencilla el Ministerio Público debe realizar su investigación en 6 meses y que si la ley permite un plazo máximo de 12 meses, entonces ese tiempo adicional que existe, esos otros 6 meses, de alguna manera estén dedicados a la posibilidad de que el órgano judicial realice las 2 audiencias siguientes importantes, que son la de acusación y la de juicio oral. Magistrado, pero la persona ya imputada no sale a los 6 meses. A los 6 meses, muy importante, amables televidentes, que aclaren esa situación. Magistrado, con relación a los distritos judiciales o provincias, donde indica que ya se están agendando juicios orales para el 2021, estamos en el 2019, ¿qué pasa con la persona que está detenida provisionalmente y el Código Procesal Penal establece que nadie puede estar detenido sin juicio por más de un año? Bueno, han pasado distintas cosas en función de la historia de esa misma investigación y los tribunales han tenido bajo un criterio interpretativo ir puliendo un poco los criterios a efectos de determinar si ese plazo es solamente imputable al operador judicial, al órgano judicial, o si han habido actuaciones que de alguna manera son también imputables a las propias partes. Por ejemplo, dilaciones por parte de la defensa, dilaciones por parte del Ministerio Público, circunstancias que de alguna manera han afectado la posibilidad de que el juicio se hiciera en el plazo que la ley permite. Entonces, evidentemente que en circunstancias en las cuales ese plazo es totalmente imputable a la parte, pues obviamente hay que tomar eso en cuenta. Y no se trata de un criterio judicial de creación interna, es un criterio
de interpretación que incluso ha sido prohijado por los cortes internacionales, por el convenio, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que el derecho a un plazo razonable tiene que considerarse todas estas variables. Si es un delito grave como homicidio doloso, no sale en un año. Se toman en cuenta factores como, por ejemplo, los riesgos que existen también para las víctimas, se toman en cuenta los riesgos que existan para que la persona se siga manteniendo vinculada al proceso, pero sobre todo se toma en cuenta lo que les señalo, la conducta procesal de las partes, es decir, cómo han litigado y cómo han defendido su caso. Cada caso es individual, incluso cada imputado en una investigación, en un proceso, en una carpeta tiene lo que se denomina individualización. Tiene el derecho a que la investigación se realice y que él durante ese plazo, que es un plazo individual particular, pueda también realizar actividades tendientes a crear su propia explicación alterna a la teoría que maneja el Ministerio Público como parte acusadora, ¿no? Magistrado, hay algunos, incluso funcionarios del actual gobierno, que hablan de retroceder porque el sistema penal acusatorio es muy garantista, favorece a la persona, al presunto responsable. Panamá, si tomara esa decisión, estaríamos retrocediendo, tomando en cuenta que la mayoría de los países de la región, incluso, por supuesto, el primer mundo, ya tienen este sistema penal acusatorio. Bueno, yo debo puntualizar sobre ese tema que en circunstancias en las cuales la experiencia a nivel latinoamericano nos ha enseñado que incluso en países donde la reforma se ha iniciado con mayor tiempo, han habido eventualmente procesos de contrarreforma, que se le llama, es decir, donde cada país ha determinado en función de su propia realidad criminal algún tipo de reforma, pero no hemos llegado en ninguno de esos países a poder tener una especie de involución respecto al sistema. A esos niveles no ha llegado. Generalmente se atacan temas como los periodos de detención, detención provisional o los periodos y tenemos aquí un ejemplo, creo que ya Panamá lo vivió con el antecedente de la Ley 40 de la responsabilidad penal de adolescentes, donde hubo durante un tiempo una crítica constante al tema de cómo eran resueltos los procesos penales a las personas menores de edad. Y hubo procesos de reforma y eventualmente siempre se atacaron, fueron dos temas puntuales, los plazos de detención para la persona durante el tiempo que se hace la investigación y después el rango de las penas aplicables. No se ha, digamos, retrocedido en lo que al modelo de gestión mismo atañe, ¿no? Magistrado, el ministro de Seguridad, es una pregunta obligatoria, el ministro de Seguridad ha cuestionado duramente las decisiones de los jueces y magistrados. ¿Y qué opinión le merece al respecto? Bueno, sobre ese tema yo parto por recoger lo que él mismo ha indicado inicialmente, que las autoridades públicas y sobre todo quienes representamos a uno de los tres poderes del Estado actuamos como él mismo ha indicado, primero limitadamente y separadamente. La Constitución lo establece así y lo puntualiza así, separadamente. Y posteriormente lo indica armónicamente. Y yo creo que de la preocupación que él tiene, yo me sumaría al hecho de que, bueno, entonces retomemos eso para ver cómo trabajamos en algunos temas puntuales, sobre todo... O sea, reunirse entre claro, sobre todo en el tema de recursos, el tema presupuestario, para los brazos auxiliares del Ministerio Público. Yo le puedo puntualizar, por ejemplo, que en el distrito donde nosotros desempeñamos nuestras funciones no tenemos laboratorio de balística ni tenemos laboratorio de estupefacientes, y todas las pericias que hay que realizar sobre esos dos tipos de delictivos que en Chiriquí son muy frecuentes, hay que venir hasta Veraguas diariamente a llevar las evidencias para que se hagan los controles y retornar inmediatamente en la tarde o al día siguiente a Chiriquí para que las autoridades de investigación, o sea, el Ministerio Público pueda judicializar el caso al día siguiente. Eso evidentemente constituye un tema que de alguna manera plantea retos para todo lo que es el tema de la coordinación, y a pesar de eso, en Chiriquí tenemos relativamente un nivel de percepción positiva respecto al tema de cómo funciona el sistema penal acusatorio en ese distrito. Magistrado, ¿qué toman en cuenta la evaluación que hacen ustedes de las pruebas que presenta el Ministerio Público? Vimos en la encuesta que las personas se dejan llevar mucho, sobre todo por los medios de comunicación, no van a las audiencias, no conocen a fondo qué sucedió, qué toman en cuenta los jueces y magistrados para
ya sea cambiar una medida cautelar, la medida cautelar de detención provisional, la más severa de 10 opciones que toman en cuenta, hablando ya de esta medida cautelar severa que es la detención provisional. Bueno, lo que se toma en cuenta está establecido de manera objetiva en la legislación y obviamente se parte porque haya una conexión, que le llamamos una vinculación, una relación de la persona que se está investigando, de la suficiente fortaleza e identidad para considerar que esa persona es probablemente, posiblemente, presuntamente responsable de lo que se está investigando. Y durante ese tiempo, que es el plazo de investigación, le corresponde al Ministerio Público reforzar y, de alguna manera, aumentar esa vinculación al caso, de manera que no haya, digamos, espacio para que se considere que eventualmente una revisión de la misma pudiera resultar no conveniente a los intereses de la parte acusadora. Pero, ¿qué se toma? Creo que aquí técnicamente, y aquí es importante, usted también es abogada y creo que también sabe que lo que nosotros evaluamos en las distintas fases del proceso atienden a consideraciones de probabilidad en un primer momento, que es en la fase de investigación, acusación cuando ya viene, pero en el grado máximo de poder determinar la responsabilidad de alguien corresponde al nivel de certeza, que es lo que se maneja ya cuando evidentemente estamos en una fase de juicio. Hay una pregunta ya, cambiando un poco de tema, una pregunta ya que muchas personas que no son abogados, no son estudiantes de Derecho, la foto o la imagen de una persona, sobre todo los medios de comunicación en las coberturas. Se toma la imagen en redes sociales, en medios de comunicación, de una persona que solo ha sido imputada. Dicen popularmente un lenguaje... se cayó el caso. Se cayó el caso. Es cierto, porque sacamos la fotografía, por ejemplo, de algún presunto implicado. ¿Tenemos que esperar la imputación para podemos ya sacar el rostro de esta persona? Lo que establece, hay que partir de algo, lo que establece las leyes y sobre todo el Código Procesal Penal es un mandato dirigido principalmente a nosotros, a los operadores, entiéndase policía, entiéndase fiscal y entiéndase jueces, y se protege la reserva y el derecho básico de presunción de inocencia de esas personas. Y obviamente que los medios de comunicación también tienen de su lado el deber de informar, y el deber de informar de ustedes es a su vez el derecho a la información del ciudadano. Y ese derecho se tiene que de alguna manera equilibrar respecto a las expectativas de presunción de inocencia del imputado. Entonces, lo que yo siempre he puntualizado en estos temas es que el lenguaje que se emplea, si ahora las audiencias son públicas y ustedes pueden entrar a los espacios de audiencias diariamente y recuperan la información en los términos que allí se produjo y resultó, ustedes simplemente van a publicar fulano de tal fue imputado el día de hoy de determinada conducta, por tanto probablemente está siendo vinculado a esta información. Esa es la información. A nosotros como operadores judiciales el mandato es evidentemente en el sentido de tutelar esa presunción de inocencia. Pero sobre los temas de qué hacen los terceros, no la policía, o qué no hace, digamos, los fiscales, cuando las redes sociales es una realidad. Aquí constantemente estamos viendo que a las redes sociales se suben con más rapidez la información de la que lo conocen los operadores. Y ese es un tema que evidentemente tiene que ver un poco con quién es el titular, perdón, de esa expectativa de privacidad y de libertad a su imagen que tiene la persona. Toda persona que está en la calle está expuesta. Ahí usted no tiene expectativa de privacidad en la calle. Entonces el periodista tiene que manejar el contenido de la información, siempre que correcto, el contenido correcto de la información, como se está generando la información. No puede hacer señalamiento directo, sino no puede señalar, no debería presentarlo como, primero porque no es técnico a la categoría que las personas o a la fase en que el proceso se encuentra, y segundo porque obviamente la determinación de que una persona es o no responsable solamente puede ser al final que haya una sentencia que lo declare responsable de esos hechos. Magistrado, ya para concluir, importante, los acuerdos de pena, métodos alternos de solución de conflicto, más o menos hay 7, pero el que más conoce la ciudadanía es el acuerdo de pena. La función de los jueces de garantía es solo validar los acuerdos de pena. La herramienta, el acuerdo de pena es técnicamente una herramienta del fiscal. Es esa autoridad de investigación o esa operador del sistema quien tiene de su lado esa herramienta y es el que lo propone, el que lo lleva hasta el nivel que considera lo puede realizar, y eso dependerá de gran medida de su mayor o menor fortaleza de su caso. Obviamente que a casos de investigación fuertes el ministerio, la misma defensa es la que va a estar tratando de buscar un acuerdo de pena porque tiene un beneficio que es una reducción relativamente sustancial de la pena
a aplicar. Pero los operadores judiciales, de acuerdo con lo que establece la ley, solamente, y concretamente quien lo conoce, que es el juez de garantía, únicamente tiene la posibilidad de rechazarlo cuando considere que hay elementos de corrupción, de banalidad, o que considere de alguna manera se están afectando derechos fundamentales, en ese caso del imputado. Recordemos que son medios alternos donde la voluntad, o sea, que el imputado conozca y sepa que está renunciando a un derecho fundamental, que es el derecho que todos tenemos a un juicio. Lo que hace un acuerdo de pena es que usted no va a ir a un juicio, y ese es un derecho fundamental. Y cuando usted celebra un acuerdo y el juez lo homologa, simplemente está de alguna manera recibiendo la voluntad de las partes sobre ese tema. El juez solamente después liquida la pena dentro de los parámetros que la misma norma permite. Muchas gracias, magistrado José Correa, magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial. El tema sobre el sistema penal acusatorio es muy profundo, muy amplio. Esperamos poder haber evacuado algunas de sus preguntas. Y muy importante agradecer al magistrado. Gracias a ustedes siempre. Superior del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial, porque son pocas las ocasiones que ellos salen a dar este tipo de entrevistas. Los medios de comunicación en Next se siente muy complacido en haber tenido esta oportunidad, y justo en este momento que es un hecho público y notorio las duras críticas que está recibiendo el órgano judicial, jueces y magistrados por parte de algunos funcionarios, y estamos agradecidos porque parte de ser un medio de comunicación imparcial es buscar las dos partes de la noticia, y lo han tenido como que ellos son los jueces y magistrados los que crean la impunidad, no hacen justicia, están generando pues mucha impunidad y no están generando paz en la sociedad. Vamos a tener en el mes de septiembre otros funcionarios del órgano judicial quienes van a hablar de diferentes etapas del sistema penal acusatorio para que la ciudadanía conozca a fondo, y las estadísticas indican que esa percepción de impunidad no es tan real. Indica que gran parte, más o menos el 70% de las personas que el Ministerio Público logra imputar son condenados o llegan con algún método alterno de solución de conflicto a un resarcimiento económico a las víctimas. Yo soy Linda Brand. Este fue el buffet de Linda. Yo los espero el próximo viernes 6:30. Gracias por sintonizarnos, y más noticias con Guadalupe Castillero e Iván Donoso.